Muy buenos días, seguidores de EDX Perú, en otro espacio de actualidad chalaca. En esta oportunidad nos visita la doctora, la decana electa del Colegio Químico Farmacéutico de la provincia constitucional del Callao. Me refiero a su decana, la primera autoridad de esta junta directiva para el periodo 2021-2022, la doctora Fresia Frida Huamán Camargo. Bienvenida a nuestro espacio informativo, doctora. Buenos días, señor Roberto Pachas, ¿cómo está? Agradecerle en primera instancia la invitación que usted nos ha brindado a esta servidora, ya que hemos salido electos en estas últimas elecciones para el periodo 2021-2022 para el Colegio Químico Farmacéutico de la Provincia Constitucional del Callao. ¿Cuál fue la oferta, doctora Huamán, que atrajo a sus electores para llevarlo al triunfo de estas elecciones? Bueno, nuestra oferta fue básicamente la modernidad del colegio, la transparencia en cuentas y en todo lo que es gestión del colegio propiamente dicho. Asimismo, las capacitaciones que son tan importantes en este momento para tener un colegio activo, dinámico, transparente, amigable a las colegiados, ¿no? Así también tener mayor proyección social a la sociedad. Realmente el químico farmacéutico es un profesional bastante importante, tanto en el nivel del sector salud como en la población. Sabemos que en este momento la pandemia nos ha agarrado muy fuerte y en los colegios profesionales somos los primeros que hemos tenido que salir adelante. Y uno de los profesionales de la salud ha sido el químico farmacéutico. Es por eso que el químico farmacéutico debe tener capacitaciones, actualizaciones, tiene que tener una presencia más activa dentro de la sociedad. Esa es nuestra propuesta, tener profesionales más capacitados con competencias para asumir retos tanto en la parte pública como en la parte privada. Cuando dijo usted que lo agarró sorpresa esta pandemia, significa que usted también han tenido que pasar momentos difíciles, no solamente en Lima y Callao, sino también en el interior del país, porque si bien es cierto, este colegio es bastante joven en la profesión también. Por supuesto, la pandemia nos ha agarrado desprevenidos en muchos aspectos. Si bien es cierto, el Estado como Estado tenía propuesto para tener un gobierno más ágil y interconectado, como también un gobierno más electrónico. Simplemente nosotros nos ha agarrado desprevenidos en ese instante, pero nunca fuera de sí, ¿no? Siempre la prevención es importante y para la prevención, tanto en nuestras oficinas farmacéuticas, fortalecer ese campo, ¿no? Tanto en la prevención como en ahora que se viene la vacuna, ¿no? ¿Qué es lo que recomienda justamente en una probable segunda vuelta o rebrote de estos contagios? Sí, bueno, a nivel mundial sabemos que esta pandemia ha sido bastante amplia y trágica. Es más, tenemos como la potencia de Alemania que ahora está bastante en peor situación que la de Perú. Su segunda ola ha sido tan grave que realmente los pobladores están bastante aterrados. En este momento, quienes están poniendo al frente de todo este tema es los profesionales de la salud de primer nivel. ¿Quiénes son los profesionales de primer nivel? Son los químicos farmacéuticos. ¿Quiénes de ustedes no se han acercado a una farmacia, a una botica, a pedir de repente una recomendación, una consulta, una aclaración en cuanto a lo que es la vacuna, en cuanto a qué tratamientos seguir con los síntomas de la pandemia? ¿Cómo es que puedo detectar si tengo o no tengo este virus? Entonces, simplemente el profesional químico farmacéutico, tanto en la farmacia, boticas, servicios de farmacias o en cualquier lugar donde labora, tiene que tener las capacitaciones y las competencias adecuadas de todo lo que es la pandemia, la cura y el tratamiento de los síntomas. Eso quizás fue el rol principal que tuvo, digamos, lo que labora en este campo, en este sector. Por supuesto, nuestra labor en este momento, bueno, en el momento más crítico de la pandemia, ha sido básicamente el tema de enfrentar el abastecimiento de medicamentos.
para todo lo que da la patología. Es así como se impulsó el establecimiento del área de farmacotecnia en el Hospital San José. Fue el primer área de farmacotecnia que se puso a disposición de la población para la elaboración de la ivermectina, que en ese momento era vital para el tratamiento de la enfermedad. Estamos hablando en situaciones previas, ¿no? O sea, digamos, de prevención, ¿no? No, ya estaba la pandemia. No, digo, en este momento esa medicina me parece que ha No, sido... ya esta medicina ya ha sido desfasada. Claro. Como le digo, esa es una acción que el químico farmacéutico oportunamente hizo para poder básicamente afrontar lo que es la pandemia. Pero sí, bien es cierto, ahora como prevención, los químicos farmacéuticos tenemos la posibilidad de prevenir comunicando a la población, a nuestro entorno, de todos los cuidados que debemos tener para evitar la segunda ola. Sabemos que en Lima y el Callao tenemos solamente el 37% de población contagiada. O sea, nos falta un 67% que falta enfermarse. Esperemos que no sea esta segunda ola más fuerte, porque si hemos visto esta situación tan crítica en el mes de marzo, abril y mayo, me parece que si seguimos teniendo las medidas de precaución, los elementos de bioseguridad y tenemos precaución tanto al ingresar a nuestra casa como a tener contactos con los demás entornos, ya que tenemos que salir a trabajar, podemos controlar este tipo de la segunda ola y manejarla adecuadamente. Nos parece de que en relación a la primera oportunidad, los mismos centros de salud no estaban preparados, no habían tanto, bueno, ahora ya el ciudadano común ya sabe a qué atenerse si es que tienen algún contagio. Y también la mascarilla creo que es sumamente importante y evitar la concentración. Doctora Guamán, ya hemos hablado de esta situación, de lo que ha sido esta enfermedad y lo que se podría venir, pero institucionalmente usted me dijo de que hay que modernizar el colegio. ¿Cuáles serían esas pautas para la modernización de un colegio bastante joven, como decía, y que en su mayoría creo que son mujeres las que laboran, ¿no? Bueno, si bien es cierto, habíamos hablado de la modernización. Modernización del colegio básicamente se brinda al agremiado en temas de transparencia, porque todos queremos saber qué es lo que pasa dentro de nuestra casa. Y eso es importante, la transparencia, y esa transparencia tiene que estar plasmada en nuestra página web y tener una página web bastante amigable. Nuestra página institucional, si bien es cierto, la tenemos, pero no es dinámica, no es activa. Es así como también lo que es las capacitaciones, básicamente las capacitaciones en función no solamente del actuar en este momento, sino de prevenir a diferentes campos de acción. Por ejemplo, el químico farmacéutico es importante también en todo lo que es la fabricación de desinfectantes, plaguicidas, en todo lo que es tóxicos. Ese campo a veces lo hemos dejado un poquito más relegado por el tema de priorizar medicamentos. Esas competencias queremos reforzarlas, es así como los peritos forenses también son químicos farmacéuticos. En el Callao tenemos bastante población joven de químicos farmacéuticos que se han inscrito, se han adosado a nuestro colegio en estos 2 últimos años. Queremos repotenciar con profesionales jóvenes, dinámicos, y realmente también es importante saber que estamos en el Callao. El Callao es una puerta abierta a la parte comercial, a la parte de comercios exteriores. Un farmacéutico debe estar preparado para todo el tema de comercio exterior, de importación y exportación, y también así en tema de salud pública. Es importante saber qué productos son comercializados dentro de nuestra población. ¿Y cuál es la puerta del Perú? Callao. No tenemos en este momento en el Callao ninguna facultad de farmacia. Muchos otros departamentos tienen y no son puerta abierta al exterior. Es importante que el profesional químico farmacéutico, siendo un profesional de salud de primer nivel, tenga mayor fortalecimiento. Y estos fortalecimientos que sean gratuitos, porque en este tipo de pandemia no tenemos recursos económicos. Básicamente el recurso económico ha disminuido. Entonces el colegio y nuestra propuesta es dar fortalecimiento en estas competencias con cursos virtuales gratuitos.
Doctora Guamán Camargo, ¿y qué tiempo demanda esta profesión? O sea, hay universidades que tienen esta asignatura, esta carrera profesional. Cuando usted me habla de jóvenes, me supongo que muchos de estos jóvenes proceden de universidades o hay algunos institutos con valor oficial. Bueno, los químicos farmacéuticos tienen que haber cursado la carrera en una universidad. Les digo que son jóvenes porque recién han ingresado y se han colegiado en el Colegio de Qué Callao. bueno. En los últimos años, alrededor de, bueno, mejor dicho, en ese último periodo, aproximadamente de 37 o 57 me parece que es los nuevos colegiados químicos farmacéuticos que se han adosado al Colegio del Callao. Anteriormente era muy poco las inscripciones que teníamos en el Callao. ¿Por qué? Porque veían a un colegio bastante antiguo, desfasado, sin opciones. Entonces, justo me comentaban los colegas ya mayores y me dicen, queremos un colegio que cambie nuestra cara, un colegio bastante dinámico y que tenga proyección social. Básicamente la sociedad nos tiene que reconocer a nosotros por nuestra labor. Muchas veces nos quedamos dentro de nuestras oficinas farmacéuticas atareados por el día a día, pero es importante que la sociedad nos vea como un elemento importante que podemos prevenir enfermedades, manejar en las primeras etapas de las enfermedades para que ustedes no puedan gastar mucho en su tratamiento. ¿Qué se podría hacer, doctora Guamán, para controlar la informalidad en este campo? Es una parte muy importante. La informalidad va de la mano con el poblador que necesita las cosas muy rápidas y de alguna manera a menor costo. Pues sabemos que lo barato sale caro. Lamentablemente hay mucha informalidad en la comercialización de medicamentos y productos sanitarios y productos cosméticos y dispositivos médicos. Nuestro campo, como profesional químico farmacéutico, ve tanto medicamentos, dispositivo médico, productos sanitarios, entre ellos los cosméticos, plaguicidas y desinfectantes, así como los tóxicos. En tema de informalidad, hay en esos tres campos. Sabemos que tenemos que desinfectar nuestra casa, pero ¿cómo sabemos que ese desinfectante sea realmente es eficaz y de acuerdo a lo que tú estás utilizando? Pero para ello se necesita seguro el concurso de otras instituciones privadas o públicas, más que todo para hacer un trabajo en conjunto y digamos, Exacto, el ¿no? trabajo debe ser conjunto. Justamente esa es otra propuesta que hemos dado. Vamos a tener el trabajo conjunto con las autoridades, acercarnos a las direzas, acercarnos al gobierno regional a plantearle la problemática y que aparte de tener un problema, la solución. Nosotros no estamos para sancionar, eliminar el comercio, estamos para fomentar el comercio adecuado, como usted dice, evitar el comercio ilegal y fortalecer a nuestro país, porque cuando haya más comercio, más producción y más industria interna. Yo le hice esa consulta de Cana Electa porque todavía hay algunas boticas que en las que no tienen, no pertenecen a las cadenas donde todavía se expenden algunos productos con fechas vencidas o también que han sido adulteradas, ¿no? Por eso le hacía la consulta, ¿no? Sí, eso es cierto, bastante tenemos en la parte de comercialización ilegal, bastantes productos falsificados como también productos adulterados. A eso se llama adulterados porque están adulterando las fechas de vencimiento. Si bien es cierto, el tema de fiscalización y control y vigilancia tenemos que fortalecerlo. Y eso los únicos competentes son la entidad estatal. Nosotros como colegio farmacéutico podemos orientarles, llevarles de la mano, ser un apoyo técnico. Básicamente quien ejecuta la acción es la direza, obviamente con la fiscalía, porque la direza solamente su competencia está en establecimientos farmacéuticos registrados. Los que son no registrados o los ilegales, básicamente es la fiscalía. Entonces ahí tendremos que utilizar básicamente el gobierno regional con la fiscalía. Y cuán de cierto es de que en cada botica o en cada farmacia o establecimiento que se dedica al expendio de medicina o fármaco, necesariamente tiene que tener una persona especializada. ¿Esto se está cumpliendo? Y lo que usted menciona es importante. Todo establecimiento farmacéutico debe contar con su farmacéutico, que es el director técnico responsable de su farmacia, de sus medicamentos y
la dispensación de medicamentos. Si bien es cierto, muchas veces se ha obviado o por facilidad del comercio no se ha priorizado esta parte de salud pública. Usted no va a ir a un consultorio odontológico y no va a ver un odontólogo. Usted no va a ir a un consultorio de medicina de traumatología y no va a haber un traumatólogo. Es por eso que es importante que ustedes, la población, tenga siempre presente que en cualquier farmacia o botica legal tiene que haber un director técnico que le oriente adecuadamente. Identifíquenlo con su colegiatura. Ustedes pueden acceder fácilmente y verificar si el colega, el químico farmacéutico, es realmente un colega. Entren a la página web del Colegio Químico Farmacéutico del Perú y ahí podrán reconocer, conozca a su químico farmacéutico, digite el código de colegiatura y podrán reconocer si es la persona o no la persona, porque muchas veces han utilizado los colegios o los datos de un colegiado para asumir una responsabilidad que no les compete. Lamentablemente, se ha pluralizado el tema de establecimientos farmacéuticos ilegales y el poblador no da la importancia a eso. Es como tener a un noticiero sin un periodista. Entonces, de esa importancia estamos hablando. Es un fármaco, es un elemento que va a entrar a tu cuerpo, tiene que causar un bienestar, no tiene que causar otra molestia más. Es importante por eso que el químico farmacéutico esté en todo establecimiento farmacéutico y que, si bien es cierto, hay boticas que tienen como propietario un empresario, el empresario tiene que saber que primero está la salud pública, primero está el bien social, no está el bien comercial. Dígame, en esta pandemia, ¿cuántas personas fueron detectadas que estaban incumpliendo estas normas, estos reglamentos? Bueno, los colegiados. Sí, 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 porque los usted dice colegiados. que debe haber un colegiado en cada, o un químico Sí, farmacéutico. bueno, nosotros dentro del Colegio Químico Farmacéutico Nacional somos alrededor de 24.000 colegios químicos farmacéuticos. Dentro del Callao tenemos básicamente colegiados, 511 colegiados. Si bien es cierto, dentro del marco legal indica de que todo químico farmacéutico, ¿no? Eh, que asuma una dirección técnica tiene que estar en su establecimiento farmacéutico las horas que está inscrito o autorizado para estar dentro del establecimiento. El establecimiento tiene que tener un químico farmacéutico todas las horas que está aperturado. Se ha detectado algunas empresas que no cumplen esto. Si bien es cierto, lo hacen en horarios que la entidad, ¿no? Entidad estatal de control y vigilancia no tiene capacidad operativa. Si bien es cierto, no se ha hecho en este momento un barrido para saber cuantificar este dato de cuántos no están cumpliendo, pero se sabe que ha habido bastantes que no han cumplido, pero también se ha visto también que los químicos farmacéuticos de oficina farmacéutica propia, que son las farmacias, han estado al pie y frente a esta pandemia, atendiendo a sus farmacias día y noche para la proyección de salud de la sociedad. ¿Cuáles son los pasos para que un empresario quisiera implementar un negocio o una farmacia en algún lugar del Callao? Si bien ¿Y es de quién cierto, depende, no? si bien es cierto, el establecimiento farmacéutico vendría a ser semejante a un establecimiento de salud. El tema es verlo que el establecimiento farmacéutico, aparte de dar ganancias, tiene que brindar salud. Para eso tiene que tener un profesional químico farmacéutico que lo oriente en todo lo que es la infraestructura, porque la infraestructura debe preservar y mantener las condiciones adecuadas para que el medicamento que vaya usted a consumir o a dispensarle sea el adecuado. Hay medicamentos que son termolábiles, termosensibles, y son medicamentos que fácilmente se pueden desactivar o degradar con la temperatura o la humedad. Es por eso que las condiciones de almacenamiento de un establecimiento farmacéutico deben ser las adecuadas. ¿Y quién conoce eso? El químico farmacéutico, porque conoce qué medicamento tiene qué condiciones adecuadas y qué condiciones necesarias para el almacenaje. Es importante que el medicamento tenga un adecuado almacenamiento. En este momento también se ha visto en pandemia que ha habido un incremento
de importación de medicamentos por personas que han estado varadas acá. Entonces, muchas veces los medicamentos que le traen, bueno, que son personas extranjeras que se han visto varadas acá, les traen los medicamentos y después llegan rotas o deterioradas o simplemente llegan en mal estado. Esos medicamentos ya no pueden ser consumidos. Para eso está un químico farmacéutico. Si bien es cierto, ese medicamento no ha sido consumido en el establecimiento farmacéutico, pero sí, un farmacéutico puede viabilizar o verificar si su medicamento es viable o no para ser consumido. Es importante que como usted dice, aumentar y fortalecer los puntos de establecimientos farmacéuticos, pero bien establecidos, con condiciones adecuadas de almacenamiento, con condiciones adecuadas de dispensación y cumpliendo las buenas prácticas de dispensación, de almacenamiento del establecimiento y tanto del producto. Manejar bien al paciente, no por tratar de promocionar un medicamento o productos dietéticos podemos sobrecargar al paciente de otras reacciones. Un paciente, mejor dicho, una persona, cada persona somos diferentes, tenemos diferentes funciones renales, tenemos diferentes patologías. Es por eso que cada medicamento tiene que ser direccionado y dirigido adecuadamente. ¿Y quién lo conoce eso? Es el químico farmacéutico. El químico farmacéutico lleva la parte de anatomía, la parte de química y la parte de farmacología. Es un engranaje, es una profesión bastante importante para la sociedad. Y hablando de importancia, se supone que entonces ustedes van a tener un rol muy valioso cuando vengan las vacunas, ¿no? Porque se habla de que se necesita en los sectores poblacionales o en el lugar donde van a llegar esas vacunas, un periodo de aclimatación y también de preservación, ¿no? Claro, la cadena de frío. La cadena de frío de las vacunas es importante cumplirlas. Sabemos que hay hay vacunas que necesitan una cadena de frío bastante exigentes, que son aproximadamente de 80 a 90 grados centígrados bajo cero. Y esas condiciones, como les decía, condiciones de almacenamiento exigentes para productos farmacéuticos, son las que el farmacéutico, como director técnico del establecimiento de salud, del establecimiento farmacéutico, tiene que conocerlas y tiene que cumplirlas, porque si no, se desactiva la vacuna. Hay otras vacunas que, si bien es cierto, las condiciones de almacenamiento son menores, menos estrictas, tal igual como manejamos las vacunas en este momento. El programa de vacunas en este momento tenemos de 2 a 10 grados bajo cero, que son manejables, que son más viables. Esa cadena de frío también lo maneja el químico farmacéutico, porque ve el almacenamiento y el adecuado manejo del producto refrigerado. ¿Y ustedes lo están tomando en cuenta para lo que se viene? O sea, en el sentido de que las instituciones que tienen a su cargo la adquisición de las vacunas, ¿tiene ahí un asiento el Colegio Químico Farmacéutico? Por supuesto que sí. Tanto en el ministerio como en Senares. Senares es el Centro de Abastecimiento Nacional de Recursos Estratégicos. Ahí trabajan aproximadamente de 20 químicos farmacéuticos, tanto en la parte de programación como en la parte de almacenamiento. Tenemos farmacéuticos, pero nos faltan farmacéuticos en los hospitales, en las direzas, en las redes. Es importante fortalecer, si bien es cierto, tenemos profesionales químicos farmacéuticos en nivel central. No son todos los que necesitamos más, pero tenemos que fortalecer en las redes, en los almacenes desconcentrados. Muchos almacenes desconcentrados no tenemos farmacéuticos. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio, no están capacitados adecuadamente para las condiciones adecuadas del manejo del almacenamiento de este tipo de vacunas. Entonces, ahí es nuestro rol. Como químico farmacéutico, como colegio químico farmacéutico, el rol es empoderar al químico farmacéutico del Callao para que tengan posiciones aseguradas. No que sea obligatorio, sino que sea necesario el químico farmacéutico por el rol que cumple. Nosotros, como químicos farmacéuticos, perdón, como colegio químico farmacéuticos, no podemos obligar al Estado a pedir un sueldo honorario establecido tanto al privado como al público. No podemos.
No podemos obligarles a que nos imponer un número de plazas, pero sí podemos sugerir y proyectar cuál es nuestra necesidad y cuál es el beneficio que va a tener contar con un químico farmacéutico en su establecimiento de salud. ¿Podríamos establecer alguna cifra de déficit de estos profesionales de la salud en las redes de salud de la provincia constitucional? Bueno, tengo entendido que en la DIRESA solamente tenemos en el tema de fiscalización 8 farmacéuticos. 8 farmacéuticos que hacen la inspección de control y vigilancia de los establecimientos farmacéuticos. En el Callao aproximadamente son 2.500 establecimientos farmacéuticos registrados. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente 8 farmacéuticos van a hacer el control y vigilancia en estos establecimientos. Entonces, como podrá ver una matemática simple, la cantidad o la capacidad operativa es ineficiente. Entonces, el profesional químico farmacéutico que es inspector en DIRESAS se arriesga mucho yo he tenido la suerte de ser directora de fiscalización en la DISA Dimasur, que fue una de las DISAs que cobertura más cantidad de establecimientos farmacéuticos. Y si bien es cierto, es importante la fiscalización, como usted dice, controlar los establecimientos ilegales, pero sí, ¿qué pasa si el fiscalizador, el profesional fiscalizador, no tiene seguro de vida, no tiene seguro de protección, no tiene movilidad, no tiene los elementos necesarios para su protección? Entonces, se ve mellado en su actividad. Entonces, si bien es cierto, como verá, los números nos son adversos. No tenemos la capacidad operativa para poder controlar los establecimientos farmacéuticos, pero sí podemos monitorear, por eso le decía, con delegados distritales. El colegio puede ver a través de los delegados distritales cuál es la amplitud o los puntos más críticos de los establecimientos ilegales y o informar a la entidad competente. Nosotros básicamente es nuestra propuesta mejorar la salud pública de la provincia constitucional de Callao y poner al químico farmacéutico en una situación más importante. El químico farmacéutico antes, ustedes, las personas mayores, podrán saber que antes el químico farmacéutico era el importante en la zona jurídica, en la zona de vivienda que teníamos, en las urbanizaciones. En este momento tenemos tanto boticas como farmacias y muchas veces nos confundimos, porque no es lo mismo una farmacia que una botica. ¿Cuál es la diferencia? Una farmacia es un establecimiento de salud, es un establecimiento farmacéutico, que el farmacéutico es el propietario y es el que atiende al 100% en la farmacia. Usted va a encontrar un profesional de la salud las 24 horas o las horas que esté aperturado el establecimiento de farmacéutico. Una botica es una empresa, es un establecimiento farmacéutico también, pero quien es el dueño es un empresario. Muchas veces los empresarios, por ahorrar dinero, contratan a un farmacéutico solamente las horas que está propenso a fiscalizarse o a tener un control y vigilancia por la DIRESA, por la DIRES, por la autoridad competente. Entonces, ahí usted no va a encontrar siempre a un farmacéutico. Debería ser, pero no hay. Entonces, yo sí invoco a toda la población que nos está viendo, a sus públicos televidentes, que fortalezcamos y exijamos la presencia de un químico farmacéutico, porque es el profesional de la salud que tiene que velar por el adecuado dispensación del medicamento y también por las advertencias y reacciones adversas que puede ocasionar un medicamento. Es importante esto también, porque muchas veces no sabemos, cada paciente es individual. ¿No cree usted, doctora, que este tema que ha dicho en la parte final se le debe encarar con mayor precisión, pero teniendo, por ejemplo, ahí al lado la DIRESA y también el Ministerio Público, porque ellos tienen fiscalías especializadas en prevención, sobre todo en épocas de circunstancias como esta? Por supuesto, es importante. Todos son importantes. Todos los elementos estatales son importantes, ya que cada uno tiene un rol. Entonces, necesitamos el respaldo de la Fiscalía, del control de delito, de la DIRESA,
y también de ustedes, los medios de comunicación, que son tan importantes para la difusión tanto de la prevención, del control y uso racional del medicamento, como también de la fiscalización y control y vigilancia. Ustedes son importantes porque sin ustedes no podemos tener una voz que la vecina o algún establecimiento esté haciendo ilegalmente su actividad. Ustedes son importantes para la difusión de todo eso. Doctora Fresia Frida Guamán Camargo, ha sido usted muy, digamos, didáctica en la entrevista, en sus declaraciones, y queda, creo, digamos, a que usted cuando asuma el cargo, todo lo que nos ha manifestado se concrete, pero siempre contando con el concurso de la sociedad civil y las instituciones que tienen que ver con esta situación. Muchas gracias por su Muchísimas gracias a ustedes también por la entrevista.